Digo yo que no. Si lo ha chupado alguien esto, está abierto, por favor. Hombre, esto es habitación de... ¿Esto te parece un microondas? Si lo pone ahí esto... si lo pone ahí microondas, ¿te parece un microondas? ¿Me puedes decir esto cuánto vale? 60. 60 céntimos. Sí. Dime. ¿Cómo le ha afectado a usted la crisis con las hipotecas y esas cosas? Joder, bajo. Está en la cacha, era una mierda, o sea, con todo por el suelo ahí. Sí, sucio, ¿no? Sí, ese es el problema de la crisis. Sí, No se ría, por favor, esto es un tema muy serio. Sí, lo sé. ¿Quién es ese señor de ahí? Por favor. Es Barack Obama. No, digo, no es para Los cojones. Para su nación. Mañana. ¿Podemos hacer una pregunta para un trabajo de instituto? A ver, dime. ¿Qué le parece a usted lo del caso Gürtel y todo esto? Contentos a la cárcel, bonitos a la cárcel. Correcto. Pues muchas gracias. ¿Y a usted cuánto? ¿Cómo le parece? Un vídeo del instituto que estamos haciendo para una clase. Son preguntas sobre actualidad. ¿Qué opinas tú de Camps? Regular. Regular bajo. ¿Qué más? Va. La crisis. Ah, vale. Espera. La crisis, ¿qué tal? La crisis muy mal. Bien. Eso muy mal la crisis. Vale, gracias. Gracias. ¿Qué opinas sobre Camps? ¿Sobre Camps? Que es el gobernador de Valencia. Pero ¿qué cree que gestiona su gobierno? De momento lo está haciendo bien. ¿Qué piensas tú de Camps? De todo ese rollo. Drácula. Camps. A ver, ¿cáncer político? Porque son todos unos chorizos y unos sinvergüenzas. Muy bien. ¿Cómo le afecta a usted la crisis a su local y eso? Pues como a todos, ¿no? Mal. Mal, muy mal. Pues muchas gracias. ¿Sobre la crisis? La crisis que Zapatero está haciendo todo mal. Ay. Eso es la verdad. Lo está haciendo todo mal. Unas preguntas. ¿Llevas mucho aquí, en España? Soy el Trito, el Necrate, el de Sevilla City, el que te fuck, el que te parte la boca, el que no se deja tocarse las pelotas, puta. Muchas Gracias. Adiós, Tito. ¿Qué opinas de la crisis y todo esto que está ahora en España? Y se afecta mucho a los de febrero, vamos, la crisis. Bueno, la crisis, claro, bueno, a mí no me ha afectado porque pues, la verdad que yo estoy trabajando, ¿no? He estado trabajando, he estado, bueno, 15 días o he estado casi un mes parado, pero bueno, en relación a lo que han estado otras personas pues paradas, pues bueno, a mí no me ha afectado, ¿no? Eso, Gürtel y todo lo que está pasando aquí en Valencia. ¿Qué opino del caso Gürtel y todo lo que está pasando en Valencia? Pasa mucho, que llega un momento que la gente está harta y que tan hartos estamos que ya pasamos del tema. ¿Quién es? Hola, somos del programa Callejeros de 4. ¿De qué? Callejeros de 4. Pregunta por Pepe. Dime. ¿Está José? Sí. Somos del programa Callejeros de 4. ¿Quieres llamar, no? Sí. Ya. Venga. Responde. Me parece de puta madre, le están de puta madre los trajes, es guapo. El tío, cuando alguien es guapo, es guapo. Ya está. ¿Y Camps? Igual, lo mismo, guapo. ¿Y la crisis? Puta madre. ¿Estás en crisis? Ya, un poco. ¿Cómo la afecta la crisis? No va a comer. Pues vendemos bastante menos de lo que teníamos que vender. Se nota, ¿no? Sí, mucho. ¿Y qué opinas sobre el caso Gürtel y Camps? Pues que está metido en un fregado muy importante y que por supuesto debería dimitir como presidente. Gracias.
Bé, en principi jo crec que la crisi a un professor que el sou normalment és molt generós no hauria d'afectar, excepte que les seues despeses familiars siguin molt grans, com per exemple que tinga família, hipoteca, etc. Sobre Francesc Camps, un president del partit de la Comunitat Valenciana que considera que se li ha acabat el seu temps perquè no ha sabut dur la seva política endavant bé i sobretot enguany amb els cas que estaves comentant que considera que no ha estat a l'altura. Probablement en un altre temps si recapacita i fa les coses millor sí que podrà dur endavant una bona política, però en aquest cas considera que s'ha enganyat prou. Se está tragando, de verdad. Está bueno. Asqueroso.